Vendí mi sangre en la Deep Web. Historia de Reddit, este caballero les cuenta. No sabía que la sangre tenía valor. Claro, tiene el valor de salvar una vida, pero cuando se trataba de donar, cada vez que iba a un banco de sangre, lo máximo que conseguía eran unas cuantas galletitas. La universidad estaba resultando más cara de lo que había pensado originalmente. Los fideos ramen se habían convertido en una comida básica en mi vida y me costaba mantener el trabajo junto con mis estudios. Cada vez que estudiaba la última noche para un examen, recibía llamadas para que entrara y tenía que rechazarlas, lo que prácticamente me llevó a no conseguir nunca más turnos. Una noche estaba haciendo clic cada vez más en la red oscura. Me fascinaba ver qué tiendas habían instalado las personas, qué vendían y a cuánto precio. Nunca compré nada, ni siquiera pensé en comprar nada porque de todos modos no tenía dinero. Encontré un enlace titulado, Sangre por Bitcoin. Se necesitan donantes. Hice clic y llegué a la página. Había una lista de tipos de sangre, con un valor por cada 100 mililitros, y pagaba muchísimo. Me quedé con la boca abierta. Sabía que era AB negativo y miré cuánto me estaban pagando, $425 por 100 mililitros. Algunos de los otros tipos de sangre tenían un valor mucho menor. El tipo O positivo, que supongo que era el más común, costaba solo $10 por 100 mililitros. No había mucho más que ver en la página, pero había un formulario de contacto para las personas interesadas en donar. Sin pensarlo mucho, abrí el formulario de contacto y lo completé. Solo quería saber qué tipo de sangre tenía, mi correo electrónico y si tenía alguna enfermedad. Lo completé y presioné enviar. Luego abandoné el sitio y seguí buscando en otras tiendas, principalmente a precio de medicamentos, aunque yo no los consumía, pero a veces me pasaba por la cabeza la fantasía de ser una especie de Pablo Escobar. Unos minutos después recibí un nuevo correo electrónico. El asunto era, sangre por Bitcoin. Hice clic para abrirlo y era una respuesta al formulario que completé. Decía: gracias por su interés. Queremos su tipo de sangre. Por favor, responda con lo siguiente. Tu billetera de Bitcoin. Tu dirección. El martes de la semana que viene, coloca un frasco de 100 mililitros de tu sangre en tu buzón antes de la medianoche y la recogeremos. Una vez que la hayamos recogido, transferiremos $425 estadounidenses en Bitcoin a la dirección de tu billetera. Si no dejas la sangre en tu buzón esa noche, no nos pondremos en contacto contigo de nuevo. Si tu sangre no es de calidad, no la recogeremos de nuevo. También había un enlace de Amazon para comprar un kit para extraer sangre en casa y un enlace de YouTube a un video sobre cómo extraer tu propia sangre. Muy interesante, pensé, esto podría ser real. Respondí al correo electrónico. Pregunté si podía enviarlo por correo a una dirección en lugar de que lo recogieran de mi buzón. En cuestión de minutos, recibí una respuesta. No, los días de espera en el correo y los cambios de temperatura arruinarán la sangre. Proporciona tu dirección y la dirección de tu billetera de Bitcoin y la recogeremos el martes por la noche de tu buzón la semana que viene. Pensé un momento y no me sentía cómodo usando mi dirección, pero había un hombre mayor que vivía al lado y estoy segura de que no le importaría que usara su buzón en mitad de la noche. Respondí: está bien, suena bien, y le di su dirección y la dirección de mi billetera de Bitcoin. Luego fui y pedí el kit de sangre de Amazon, que tenía una entrega al día siguiente. Pasó el tiempo hasta que llegó la noche del martes. Alrededor de las 9 estaba segura de que el vecino se había ido a dormir, así que era hora de sacarme sangre. Había visto el video y me habían sacado sangre a donantes antes, así que tenía una idea aproximada. Puse la aguja y la sangre comenzó a fluir hacia el frasco. Pedí algunos frascos de 120 mililitros, así que los llené cerca del borde antes de sacar la aguja y aplicar algo de presión con una bola de algodón. Me escabullí afuera hasta el buzón del vecino, levanté la tapa y dejé caer el frasco. Rápidamente volví a mi casa mientras miraba a mi alrededor para asegurarme de que no había moros en la costa. Volví a mi habitación y jugué algunos juegos por un rato. Dijeron que lo hiciera antes de medianoche, así que supongo que eso significa que no vendrán hasta después de esa hora. Tenía la intención de quedarme despierto hasta tan tarde como pudiera e intentar ver a la persona que vino a buscarlo, a menos que todo sea una broma de algún troll en la red oscura. En el peor de los casos, mi vecino encontrará un frasco de sangre en su buzón por la mañana. Apagué todas las luces de mi casa justo antes de medianoche y me senté junto a la ventana de mi dormitorio con las cortinas ligeramente entreabiertas para poder ver el buzón. Para matar el tiempo, me senté con mi teléfono, enviando mensajes a la gente de vez en cuando y navegando por Reddit.
Justo después de la 1 noté que la luz de la calle parpadeaba como si algo hubiera bloqueado parte de la luz por un momento. Miré hacia la calle y vi una figura alta vestida de negro de pies a cabeza que cruzaba rápidamente la calle y caminaba hacia el buzón de mi vecino. Llevaba una sudadera negra con capucha, pero por lo poco que pude ver desde las farolas, su rostro y sus manos eran de un blanco pálido. Abrió la tapa del buzón del vecino, agarró el frasco y lo inspeccionó por un momento, y luego finalmente se dio la vuelta, cruzó la calle y volvió a la oscuridad. Cerré las cortinas por completo y fui a acostarme en mi cama. Estaba emocionado por la posibilidad de que me pagaran algo de dinero, pero también perturbado después de ver su apariencia pálida y preguntarme qué quería con la sangre. A la mañana siguiente me desperté con un nuevo correo electrónico. Decía: Delicioso. Recogeré 200 mililitros el próximo martes. No respondas. Tu pago se ha realizado. Revisé mi billetera de Bitcoin y había subido un poco más de $425 que se mencionaba. Una vez más, estaba emocionado por haber recibido el pago, pero ahora estaba aún más perturbado después de leer la palabra delicioso. Estaba comiendo mi sangre. Incluso si lo hiciera, el dinero valía la pena lo suficiente como para hacer la vista gorda. La semana pasó al martes siguiente. Llené 2 frascos y los puse en el buzón de mi vecino. Esperé junto a mi ventana, mirando a través de las cortinas, y justo después de la 1, apareció una figura alta y pálida y lo recogió. A la mañana siguiente, revisé mi billetera y había subido otros $850 en valor. Había otro correo electrónico. Solo decía: Delicioso. Más 500 mililitros. Por espeluznante que fuera, serían $2.125 y estaba demasiado emocionado. En ese momento, no me importaba si se estaba comiendo mi sangre. Eso significaba 2 meses de comida y alquiler para mí, y probablemente podría conseguir ropa nueva y algunos juegos nuevos en Steam. Pedí algunos frascos más en Amazon y esperé la semana. Esta vez, doné 5 frascos. Parecía mucho, y ver tanta sangre salir de mí fue una sensación surrealista. Sé que donan un poco menos que eso cada vez que he donado sangre en el pasado, pero hacerlo yo mismo me puso muy ansioso y me mareé un poco al verme hacerlo. Lo dejé de nuevo y vi que aparecía la misma cosa y lo recogía. El pago llegó a la mañana siguiente, seguido de otro correo electrónico. Delicioso. El siguiente debe ser 1 litro. 1 litro es mucho, pero al mismo tiempo, son $4.250, que es mucho dinero. Busqué en Google si era posible para mí hacerlo, y parece que sería posible sin ser fatal, pero definitivamente había riesgos involucrados. Ya había administrado 800 mililitros en las últimas 3 semanas. Decidí seguir adelante con ello y pedí 10 viales vacíos más en Amazon. Si lo hacía, sería la última vez, o al menos la última por un tiempo. El martes siguiente me preparé para ello. Me aseguré de tener a mano algunas galletas azucaradas y agua. La última vez me había sentido mareado, así que esto me costaría mucho. Me senté en mi cama, inserté la aguja y comencé a llenar vial tras vial. Después de unos 7 viales me sentí mareado y sentí que me estaba poniendo pálido. La sangre sale muy rápido. Cuando estaba terminando el 10º vial, estaba temblando. Puse la tapa en el vial y sostuve la bola de algodón en mi brazo con algo de presión. Bebí un poco de agua y luego sostuve la botella fría contra mi cabeza. Estaba sentado, pero sentí que estaba a punto de desplomarme. Pasé quizás 1 hora sentado sin moverme tratando de no desmayarme ya que mi visión se nublaba de vez en cuando. Finalmente, me levanté, recogí los viales y los puse en una pequeña caja. Tuve que prepararme mientras atravesaba mi casa para salir y cruzar hacia el buzón del vecino. Puse la caja dentro y me apresuré a volver adentro. Como un reloj, justo después de la 1 de la mañana apareció. Bajo la luz de la calle pude ver una sonrisa torcida extenderse por su pálido rostro mientras abría la caja y miraba adentro. Se escabulló en la oscuridad y me desplomé en mi cama. Revisé mi billetera cuando me desperté y los $4.250 fueron pagados a mi dirección de Bitcoin. El siguiente correo electrónico era breve como el resto. Delicioso. Nos gusta. 1 litro más el próximo martes. No había forma de que pudiera darle otro litro, especialmente con poco más de 1 semana para recuperarme. Al despertarme me sentí débil y fatigado. Respondí al correo electrónico. Hola, necesito algo de tiempo para recuperarme. Quizás pueda hacerlo nuevamente el próximo mes. Casi al instante después de enviarlo, recibí una respuesta. Decía: No, 1 litro el próximo martes o si no iré a sacarla de ti. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué significa, o si no iré a sacarla de ti?
Esta cosa está claramente trastornada si come sangre, así que no tengo idea de lo que es capaz. Envié un correo electrónico de vuelta pidiendo disculpas y diciendo que no puedo hacerlo. Unos segundos después, me respondió con el mismo mensaje, exigiendo otro litro o de lo contrario. Dejé el ordenador en ese momento. No había nada más que pudiera hacer. Pasó la semana y me sentí agotado durante la mayor parte de ella. Solo con poca energía y ocasionales mareos. Llegó el martes y no me sangró nada. Me senté junto a mi ventana en la oscuridad mientras marcaba la 1. Desde la oscuridad, lo vi correr hacia el buzón del vecino. Abrí la tapa y me detuve un momento. Empezó a empujar algunas de las cartas dentro con agitación, como si estuviera escarbando debajo de ellas para ver si había algo allí. Se detuvo y miró hacia el cielo, y emitió un siseo fuerte y áspero que atravesó la noche silenciosa como si estuviera gritando de angustia. Miró a su alrededor y se alejó del buzón. Parece que no consiguió lo que quería. Se lo dije en el correo electrónico. No había nada que pudiera hacer por él esta semana. Dio un paso más hacia la calle y justo cuando estaba a punto de cerrar la cortina se detuvo y miró fijamente a mi ventana. Me congelé e intenté no moverme. Todas mis luces estaban apagadas, así que no había forma de que pudiera verme. Su rostro pálido y sus largos dedos blancos colgando de la sudadera negra holgada me miraron durante lo que me pareció una eternidad. Estaba congelado por el miedo. Fuera lo que fuese esta cosa, no era humana. Volvió la cabeza de nuevo hacia la casa del vecino del otro lado. Se detuvo unos momentos y luego comenzó a caminar directamente a través del jardín delantero de mi vecino hacia su casa. Ya no podía verlo desde la ventana de mi dormitorio, así que salí corriendo de mi habitación y fui a la ventana de la ducha, donde podía ver el patio lateral del vecino. Miré hacia afuera y estaba trepando por el costado de la casa del vecino con un movimiento fluido. Sus manos parecían simplemente pegarse a la pared mientras se levantaba. Llegó a una ventana y oí que el cristal se rompía cuando la golpeó y salió. Momentos después oí que mi vecino empezaba a gritar. Empezó a gritarle que saliera de su casa y luego pasó rápidamente a gritos incoherentes de terror. Y entonces escuché que los gritos aterrorizados continuaban con 3 pequeños destellos que se encendían detrás de la ventana. Los gritos aumentaron hasta alcanzar un tono agudo y estridente y luego se acallaron y se hizo el silencio. Empecé a caminar desde la ventana de la ducha hasta la ventana del vecino paralizado. Estaba muerto. Eran 3 disparos. No se encendían luces en la casa. Me quedé allí paralizado por el miedo. Pasaron 2 minutos y sus largos dedos blancos salieron de dentro de la habitación agarrando el alféizar de la ventana. Bajó sin esfuerzo y volvió al patio y corrió por el patio trasero hacia el bosque que había detrás. Podía oír las sirenas que se hacían cada vez más fuertes y con el rabillo del ojo podía ver que varias luces de la calle se habían encendido. El ruido habría despertado a todo el vecindario. Miré fijamente el bosque. Podía sentir que estaba allí, justo al borde de la oscuridad. El sonido de las sirenas se había convertido en luces intermitentes y volví la mirada hacia el frente de la propiedad. 2 coches de policía se habían detenido y había una pequeña multitud de personas en pijama reunidas en la entrada para ver qué estaba pasando. Me puse unos zapatos y salí por la puerta principal y me uní a la multitud. Todos se asustaron y se repetían entre sí que habían oído gritos y disparos. 4 agentes de policía forzaron la puerta ya que no hubo respuesta y habían entrado en la casa. Se oyeron algunos gritos dentro de la casa y uno de los agentes salió y les dijo a todos que se alejaran mientras llamaba a una ambulancia y refuerzos. Aparecieron unos cuantos coches de policía más y empezaron a colocar cinta de la escena del crimen alrededor del patio delantero y a empujar a todo el mundo hacia atrás. Estaba lo suficientemente cerca para ver cuando la ambulancia lo sacó. Estaba completamente pálido y parecía anormalmente delgado. El lado del cuello estaba desgarrado como si lo hubiera atacado algún tipo de animal salvaje. Escuché a los paramédicos mientras hablaban con uno de los oficiales después de cargarlo en la parte trasera de la ambulancia. Los paramédicos decían que nunca habían visto nada parecido antes. Dijeron que estaba casi completamente desangrándose, como si su sangre se hubiera secado y desaparecido. Varios vecinos estaban hablando con la policía sobre lo que oyeron, y escuché a un oficial decirle a uno que no hay señales de agujeros de bala en ninguna de las paredes, pero hay casquillos, así que el invasor de la casa debe haber recibido un disparo y es probable que esté herido, lo que significa que es probable que la policía atrape a quien sea. Esto le dio algo de tranquilidad al vecindario, y la policía parecía segura de decir esto. Pero vi cómo salía por la ventana. Parecía que no sentía dolor ni estaba herido en absoluto. Salió sin esfuerzo por la ventana, bajó por la casa y, sin cojear,
escapó hacia el bosque. Ahora habría sido el momento de contarle todo a la policía, pero sabía que era culpa mía. Le di su dirección. Puse la sangre en el buzón. La sangre volvía una y otra vez. Soy cómplice de esto. Un policía me preguntó si tenía alguna información que pudiera ayudar y yo solo murmuré que había oído disparos y gritos. Rápidamente volví a casa, cerré las puertas y me fui a la cama. Fue una noche agitada. A la mañana siguiente revisé mis correos electrónicos y solo había uno nuevo, y era de la criatura. Temblé mientras lo leía. Tu vecino no era tan delicioso. 1 litro el próximo martes o el siguiente serás tú. No más paga. Aliméntame o muere. Le respondí por correo electrónico. Le hice una oferta, una manera de vivir y liberarme de eso. No puedo darle 1 litro de sangre cada semana. Simplemente no puedo. Es sábado mientras escribo esto. Todavía me siento débil y no sé si puedo extraer mucha más sangre. Me dirijo aquí para pedir ayuda. Si alguien tiene sangre AB negativa, compraré su sangre por bitcoins. Simplemente envíeme un mensaje con su dirección de residencia y la dirección de su billetera de bitcoins. Deje un frasco de 100 mililitros en su buzón antes de la medianoche del martes. Organizaré la recolección. Dale like. Suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.